Hola, mi nombre es Sonia Espitaleta, ingeniera química de profesión ambiental de corazón, más conocida en el mundo de las redes como Sony Link. Aquí nos divertiremos hablando de emprendimientos, de situaciones actuales ambientales, pero principalmente aprenderemos mutuamente a darle más relevancia a la madre tierra. ¿Se animan? Sean todos, todas y todes bienvenidos a esto, Pachamama Power Podcast. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que se conectan a este nuevo episodio de Pachamama Power. Vivimos en una época en que la tecnología avanza a una velocidad impresionante. La inteligencia artificial hoy analiza datos, predice patrones climáticos, procesa millones de documentos en segundos. Pero surge la pregunta clave es, ¿para qué estamos utilizando esa tecnología y para qué? ¿Puede la inteligencia artificial en convertirse en una aliada para defender la biodiversidad, comprender los conflictos territoriales o fortalecer el trabajo de las comunidades? Hoy en Pachamama Power vamos a hablar de algo fascinante y es cómo la inteligencia artificial puede ponerse al servicio de la ciencia social, de los territorios a quienes han dedicado su vida entera a entender. Nuestra invitada es una mujer que lleva más de 25 años trabajando en temas socioambientales y ahora está abriendo un puente entre generaciones de investigadores y nuevas tecnologías. Hoy nos acompaña Aida Giraldo, antropóloga con maestrías en desarrollo sostenible del sistema agrarios y en gestión y conservación de la biodiversidad en los trópicos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión socioambiental, trabajando en la planificación comunitaria, procesos con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Es socia fundadora y directora general de Soluciones Ambientales y Sociales SAS, donde ha liderado procesos complejos como consultas previas, ordenamiento territorial, estudios del impacto ambiental y debida diligencia socioambiental en sectores como energía, minería, hidrocarburos e infraestructura. Pero adicional, IDA también está explorando una frontera muy interesante, la aplicación de la inteligencia artificial en las ciencias sociales. De ahí su iniciativa de la escuelita EID, un laboratorio de mentoría donde los investigadores con gran experiencia territorial aprenden a utilizar la inteligencia artificial para analizar datos complejos y fortalecer la defensa de los territorios. Aida, bienvenida a Pachamama Power. Muchísimas gracias, Sonia, y bueno, muy contenta de estar acá en Pachamama Power. Creo que es un espacio muy interesante para poder intercambiar ideas y ayudar a la construcción de conocimiento en temas socioambientales. Gracias, Aida, por aceptar la invitación. Y sin más preámbulos, tú que llevas más de 2 décadas trabajando en temas socioambientales con comunidades y territorios, ¿qué te llevó a interesarse en estos momentos por la inteligencia artificial y cómo ocurrió ese encuentro entre la antropología y la tecnología? Bueno, esa es una historia larga, definitivamente, pero tiene mucho que ver con mis preocupaciones como antropóloga y como científica social. Llevo, como tú dices, más de 25 años y pues he tenido el privilegio y también un poco la casualidad de haber encontrado una carrera donde me he desempeñado casi que exclusivamente en grupos interdisciplinarios. Cuando uno está en equipos interdisciplinarios y prácticamente he sido la única antropóloga que ha estado ahí, lo que me he encontrado es que la biología, la ingeniería forestal, la hidrología y todas las demás ciencias siempre están aportando datos duros, datos cuantificables, verificables, mientras que en las ciencias sociales pues hacemos cosas bonitas, tratamos con la palabra de construir sentido, tratamos de escribir textos que describan realidades, pero nos encontramos casi siempre es con una dinámica, por supuesto, donde no logramos expresar en esos espacios de interdisciplinariedad toda la dinámica social y cultural que es crítica para poder entender las problemáticas y las dinámicas socioambientales y culturales especialmente. Entonces, pues ahí te cuento que he tenido una carrera muy variada y he trabajado casi que donde he querido y he tenido esa fortuna, pero inicié muy tempranamente siendo una estudiante en un museo de antropología de la universidad, siendo becaria y enfrentándome a unas colecciones y a una cantidad de piezas y a una cantidad de información que no había cómo abarcarla, no había posibilidad. Así uno se dedicara todos los días de su vida a dar su trabajo, digamos, por poderlas procesar.
Luego estuve en las organizaciones indígenas que fueron mi escuela, la Organización Indígena de Antioquia, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el UNUMA en los Llanos Orientales. Y ahí, por supuesto, desde el trabajo con las comunidades, entendiendo que muchas veces ni siquiera esos datos que ellos mismos manejan son abarcables en el sentido de poder desarrollar argumentos, permitan un diálogo con la sociedad mayoritaria o con esa otra sociedad que se les acerca a través de los proyectos, que los va acercando un poco en sus territorios y mucho menos que puedan procesar información útil para su defensa o para cualquier otro elemento central. Pasando de ahí, pues ya me fui al sector ambiental, donde a través de las corporaciones autónomas y el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, he construido una larga carrera donde precisamente los datos sociales siguen siendo accesorios, complementarios y en muchos casos solo útiles en el sentido de poder hacer un taller o poder manejar la gente en una audiencia o poder hacer cosas que definitivamente no hacen parte de la integración del conocimiento a la explicación profunda de qué es lo que pasa. En Colombia, en el país donde más he trabajado, aunque también he trabajado en otros, pero un entendimiento profundo. Entonces, eso me ha llevado a trabajar muy de la mano con programadores, tratando de que esos datos de las ciencias sociales de alguna manera también puedan jugar con esas otras ciencias que hemos considerado duras y que aportan datos muy valiosos, pero que no podemos poner a hablar. Esos programadores, por supuesto, y yo como antropóloga, hemos tenido serios problemas de comunicación, casi que nos hemos entendido exclusivamente en el marco de la confección de mapas y de los atributos, de los pocos atributos sociales que en la construcción de cartografía se pueden hacer, pero en otros aspectos más profundos de cómo esas implicaciones socioculturales que están expresadas en esos ecosistemas o en esas áreas que queremos identificar, pues pueden narrar algo más allá de un taller o de una lógica, digamos, primaria, que es la que de alguna manera domina en Colombia en el análisis sociocultural y en la integración de esos datos. Entonces, pues nada, sucedió y cómo llegué ahí también, pues ha sido digamos, un esfuerzo profesional de muchos años, pero sí hubo un momento de quiebre muy importante que fue en el 2020, en la pandemia, donde yo trabajaba para Conservación Internacional, estábamos haciendo un proyecto en los páramos alrededor de los cuales se da el abastecimiento de agua y pues no podíamos salir a ningún lado ni podíamos hacer absolutamente nada. Y pues hacía ya unos años el DANE había anonimizado y liberado los datos, los microdatos asociados a los censos del 2014 y luego el 2018. Entonces se me convirtió en una oportunidad encerrada en casa y trabajando única de poder coger esos datos gigantescos y procesarlos y obviamente a punta de Excel. No estamos hablando de inteligencia artificial, eso. Pues yo estuve muy feliz y creo que no dormía, no por la preocupación de la pandemia, sino porque estaba tan emocionada procesando datos, grandes datos para un proyecto que además me estaba pagando mientras todos estábamos encerrados, que pues me propuse que definitivamente había que integrar más allá de trabajar con un programador todos estos temas del análisis de datos, había que integrarlos al análisis científico, social y pues nada, creo que el 2022 fue un momento muy importante cuando OpenAI, libera ChatGPT para el uso libre de todos nosotros y se empieza a descubrir un camino donde ya incluso el programador no es necesario y uno tiene que empezar a construir la forma como interactúa con esta inteligencia artificial. Entonces digamos que ha sido un camino largo para llegar aquí. Obviamente la inteligencia artificial es una herramienta, no es el objeto final ni el centro de tu trabajo, pero por supuesto sí es un potenciador enorme de cómo podemos construir sentido y podemos construir diálogo entre las diferentes disciplinas y cómo podemos narrar de una manera mucho más compleja esa realidad a partir de una serie de variables críticas. Creo que ahí es donde logro encontrar ese camino y este gusto y este trabajo
que he venido potenciando con la inteligencia artificial. Y tú acabas de mencionar, y es que muchas personas todavía ven a la inteligencia artificial como algo lejano y exclusivamente tecnológico, pero la clave es cómo utilizamos esa tecnología a nuestro favor. Y es, desde tu experiencia, ¿cómo puede esta herramienta ayudar a entender mejor esos conflictos socioambientales? Bueno, lo primero que tenemos que pensar muy claramente es que la inteligencia artificial es una herramienta, como ya lo mencioné, y no es el fin de nuestro trabajo, es un instrumento con el cual realizamos nuestro trabajo, así como podemos lograr, digamos, usar un telescopio más allá del astrónomo y de quien mira las estrellas con fines de poder explicar el universo, pues también lo podemos usar para buscar caminos, para mirar la montaña del frente, para buscar en el paisaje lejano algo que nos inquiete, ¿no? Un poco la inteligencia artificial es eso y es una manera de poder tener instrumentos que nos permitan encontrar un camino posible de uso. Ahora, hay muchas, obviamente, limitaciones de la inteligencia artificial y nunca va a reemplazar el ojo o la mirada humana o la mirada larga incluso de una persona de mi generación que ya tiene una trayectoria muy importante, pero la integración entre una mirada sesgada, que ya viene de un antropólogo que tiene más de 25 años de trabajo, con una mirada sesgada de la inteligencia artificial que está programada, tal vez en ese conjunto de elementos que pueden cruzarse, es donde pueden encontrarse una cantidad de características y usos únicos que nos van a poder ayudar a entender mucho mejor conflictos socioambientales y problemáticas. Y te voy a dar ejemplos. A mí me hubiera encantado cuando era estudiante en la Universidad de Antioquia de Antropología. Tuvimos el privilegio con unas maestras antropólogas maravillosas de conocer una zona en Antioquia muy desconocida, el municipio de Sabana Larga y bueno, sus alrededores, donde ahora pues está la represa de Hidroituango. Esa represa, por ejemplo, cambió y transformó de una manera dramática una cantidad de relaciones que ya existían desde hacía más de 500 años, porque es una zona que se quedó rezagada desde la época colonial a unas dinámicas muy socioculturales muy importantes. Creo que uno de los grandes fracasos en el manejo que se hizo fue no haber comprendido perfectamente la dinámica, cómo los grupos funcionaban. Es decir, la pobreza no es pobreza, la pobreza no es simplemente unos datos de ingreso monetario, y más en unas comunidades, por ejemplo, como estas que estaban integradas horizontalmente a través de ecosistemas y relaciones sociales muy fuertes, y donde las respuestas fueron entregarles tierra o darles plata o mandarlos para la ciudad, cosas que no tenían nada que ver con sus sistemas de vida. Creo que ahí fracasamos enormemente hacer etnografías, investigaciones de largos años de mucha gente y no haber podido explicar la verdadera naturaleza de esas personas y de esas culturas que estaban ahí expresadas en unas dinámicas y por lo tanto poder tomar decisiones más adecuadas. Entonces, yo creo que sí es una herramienta muy importante para poder ayudarnos a entender los conflictos socioambientales, pero también a poderlos explicar, poder narrar, porque hay una asimetría muy fuerte en la comunicación entre, por ejemplo, la comunicación que se da en las tomas de decisiones administrativas a través de juzgados, a través de decisiones de entidades, a través de muchos de los aspectos que se muestran en figuras, en datos, estadísticas, mapas de suelos, en una cantidad de cosas frente a la palabra y a la narración que pueden hacer las comunidades o incluso el mismo antropólogo frente a lo que la cultura está expresando. Digamos que con este ejemplo solo quisiera mencionar que creo que hay un potencial enorme en la inteligencia artificial para ayudarnos a comprender los problemas socioambientales de una manera profunda, casi que volviéndolos a develar en sus diferentes capas y volviéndolos a entender en la manera como se relacionan esas diferentes capas y donde obviamente los humanos y su cultura
tal vez por las características de las ciencias sociales o de la palabra que tienen esas personas dentro de los proyectos y la desigualdad con estos otros datos no están funcionando ni están, pues digamos, construyendo conocimiento nuevo ni explicando realidades concretas. Entonces creo que los aportes son enormes y obviamente todo dependerá del uso que le demos porque puede haber usos de todo tipo. Y hablando de usos, tú tienes una iniciativa de la que vamos a hablar, que es la escuelita de AIDA, y quiero entender y que también todos los oyentes sepan de qué se trata esta escuelita, de dónde nace esta idea para crear esa mentoría tecnológica para investigadores y qué problemas buscas resolver a través de esta escuelita para los temas socioambientales. Ok, bueno, esa es una iniciativa totalmente personal y surge, bueno, el nombre surge de hacer como una especie de broma con mi nombre que es AIDA y en inglés Artificial Intelligence, AIDA. Entonces la escuelita de AIDA y por eso las separo incluso como con un guión. Pues nada, el primer impulso una vez empiezo a descubrir el potencial de toda la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las cosas que hice nada más para probar ChatGPT es que volví a coger todos los datos que había procesado yo personalmente en Excel para conservación internacional como un ejercicio y empecé a ver cómo podía hacerlo con ChatGPT inicialmente, ¿no? Obviamente ya estoy con otras inteligencias que me gustan más, pero empecé a buscar cómo procesarlos y pues nada, lo que me demoró 4 o 5 meses solamente en poder caracterizar para después seguir con el resto de la tarea que era formular estrategias y diseñar otros elementos, digamos, de relacionamiento en torno a estos páramos, pues me demoré menos de una semana y más por el proceso de aprendizaje que por cualquier otra cosa a través de ChatGPT. Eso, por supuesto, se lo empecé a contar a todos mis amigos y a todos mis colegas y nadie me entendía y nadie le interesaba. Entonces, yo quedé muy triste porque no tenía con quién hablar de esto y obviamente sentía que necesitaba a otros investigadores conmigo para poder procesar la información, porque es la posibilidad de caer en trampa, interpretación con la IA. La IA es absolutamente clara y te lo demuestra en cada segundo pues, que interactúas con la inteligencia artificial. Entonces, digamos que el primer gran, digamos, interés fue tener con quién hablar, tener colegas con quien hablar de este tema y poder intercambiar información, pero va mucho más allá. También empecé a darme cuenta que había como una especie de obsolescencia ya en los investigadores de mi generación y mucha de ella era por una incomprensión de la tecnología y porque no había una introducción clara para qué servía y cómo funcionaba. Y recordaba mucho, por ejemplo, recuerdo mucho a mi mamá, a la generación de mis padres, por ejemplo, que un cajero electrónico se les vuelve casi que un problema mayúsculo. Pues yo no me imaginaría como investigadores de la trayectoria ya en la que estamos, donde precisamente el valor de esa trayectoria está dado en la forma como podemos analizar y llegar al manejo de la información, se debería perder en una obsolescencia que muchas veces puede salvar rápidamente en un proceso de mentoría como el que es la escuelita de AIDA, para empezar a hablar en el tema. Ahí surge mi primera alumna, que fue una antropóloga, donde alumna entre comillas, porque esto es un proceso de co-creación, donde yo le digo que me niego rotundamente a que no podamos colaborar como colegas en este nuevo escenario donde la inteligencia artificial nos ayuda en tantas cosas a poder interpretar datos y pues precisamente con ella ya surge no solamente el nombre sino la intención de tener una mentoría, una co-creación y una introducción a la inteligencia artificial para colegas de mi generación
que tienen problemas concretos y que se están enfrentando en este momento a proyectos donde su voz, seguramente en muchos de los escenarios de interdisciplinariedad o incluso de construcción con comunidades, de diálogo con comunidades, cada vez más relegada a espacios de hacer talleres o instrumentalizar reuniones o u ordenar listados de asistencia, pero no construir o construir, digamos, acertadamente conocimiento con esas otras ciencias que llevan años y décadas trabajando con sistemas de información geográfico, con datos, con interpretación a través de sensores remotos y otra cantidad de herramientas e instrumentos que no usamos en las ciencias sociales de manera adecuada, pero que creo que la inteligencia artificial no lo permite. Entonces, la escuelita de AIDA surge de ese interés egoísta de tener colegas con quien conversar, pero luego obviamente de entender de manera profunda que esa obsolescencia en el conocimiento de esta generación no es útil para la resolución de conflictos socioambientales y al contrario, tenemos que construir esos lenguajes que nos permitan no solo ser intergeneracionales en la construcción de conocimiento con los más jóvenes como nativos digitales que pueden introducirse mucho más fácil a este tema de la inteligencia artificial, sino también con las comunidades, en un terreno donde tal vez podemos ayudar a construir diálogos y otra cantidad de elementos a partir de poder comprender no solamente la palabra que se expresa, sino también los datos que demuestran de alguna manera elementos. Entonces, de ahí nace esta iniciativa de la escuelita de AIDA. Es básicamente pues más que una escuela. Escuelita es porque sabes que en Colombia llamamos con los diminutivos a las cosas que nos gustan. ADA porque AI es Artificial Intelligence, pero en realidad es un espacio de mentoría, de co-creación compartida con los colegas donde yo solo ayudo pues a entender las fases de esa co-creación a través de lo que yo misma ya he explorado y entendido, y ellos ponen sus datos, sus intereses, sus hipótesis de investigación y todo lo que ellos quieren hacer a través de este instrumento y co-creamos juntos. Y así espero poder ayudar a mi generación de investigación a poder extender mucho más su mirada para poder aportar mucho más a toda esta generación de conocimiento asociado a la resolución de conflictos socioambientales. Eso básicamente. Súper interesante. Hoy hay unas barreras tecnológicas que están enfrentando y tú Ujú, lo acabas de mencionar. Y es que hoy ya los datos están ahí, se están generando a ujú. través de drones, a través de muchas otras cosas que antes no existían y que esa tecnología ha permitido tener esos datos hoy casi en tiempo real. Sí, tenemos satélites, teníamos otras cosas que en su momento no estaban. ¿Cómo se pasa esa experiencia humana a combinar con la inteligencia artificial? Yo cómo traduzco lo que tengo acá en mi cabeza con años de experiencia a la inteligencia artificial. ¿Cómo hiciste? Bueno, no, eso es un proceso de aprendizaje también. Y vuelvo, te insisto, y eso lo ha manejado la antropología durante décadas, mostrando cómo el antropólogo también tiene sus propios sesgos. La inteligencia artificial, por supuesto, de quien la programa, los tiene todos, pero desde una dinámica ya de cómo podemos investigar, hay muchos de los elementos, digamos, la construcción de tus investigaciones, de la construcción de hipótesis, de la verificación de esas hipótesis, que se basan fundamentalmente en la transformación de datos simples en conocimiento y de poder cruzar esa información. Vuelvo al ejemplo, bueno, tal vez al ejemplo socioambiental, que es más importante. De todo esto que sucedió como estudiante en Hidroituango, ya existiendo la presa y demás, trabajando para el Instituto Alexander von Humboldt, donde he trabajado un par de temporadas, muchas de las preocupaciones que teníamos desde el programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad en esa época tenían que ver cómo integrar los datos, es decir, los biólogos estaban produciendo una cantidad y de hecho creo que uno de los datos más fascinantes que tenemos en Colombia son los que alberga y administra y maneja el Instituto Humboldt. Por ejemplo, el sistema de información en biodiversidad, el mismo repositorio de información del Instituto Humboldt, donde tú encuentras, por ejemplo, el SIP, el sistema de información, donde hay tantos
a tanta gente alimentando el sistema, que es una iniciativa absolutamente democrática, pero tú cruzas eso con la información que te dan los indígenas, las comunidades negras en sus territorios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo identificas, por ejemplo, especies? Y por supuesto en el pasado lo habíamos hecho. Entonces yo era de esas antropólogas que me iba con los cartoncitos del pájaro y del oso y no sé qué, identificábamos en los talleres. Hacíamos pues todos los circuitos, todos los calendarios agrícolas, obras de arte que hace uno casi en la investigación sociocultural con comunidades, pero ¿dónde está la integración de los datos? Entonces, el instituto puede tener, no sé, se hace el mapa de ecosistemas de Colombia y tú cómo sabes qué grupos, qué culturas, qué está asociado a esos ecosistemas, porque además la información sociocultural casi toda viene, pues la oficial, ¿no? Por municipios, cabecera, resto, y pues resulta que el municipio no es un ecosistema, el municipio tampoco es un territorio en el sentido estricto de lo que es un territorio, que es un área con un significado sociocultural que tiene exclusividades positivas y negativas para unos y para otros. Entonces, encontrar ese campo en el cual tú puedes ser el programador de esas variables, de esa construcción, lo que antes hacías con el programador, que ahora lo puedes hacer a través de la inteligencia artificial, es sin duda uno de los, yo creo que de los valores más importantes que he encontrado. Obviamente, ¿cómo lo he hecho? Me he equivocado demasiado, me he equivocado muchísimo y he aprendido a hacer un prompt. Es eh, tan fácil o tan difícil como tú lo quieras hacer. Obviamente, mientras más fácil lo hagas, más simple es lo que produces. Mientras más complejo lo hagas y más estreches la posibilidad de variación, de desvío o de deriva de ese conocimiento, pues más lo vas a poder desarrollar bien y poder hacer las cosas. Entonces ha sido un proceso mío, por lo menos de estos 2 últimos años, casi 3 años, donde he encontrado ese lugar en que los datos y la información puedan ser relevantes y puedan, por ejemplo, cruzarse con información abierta, como tú misma lo dices, del sistema de información en biodiversidad, de los datos que el mismo instituto tiene, de los datos de la Agencia Nacional de Tierras, las áreas que las comunidades designan como sus áreas territoriales, de sus sitios sagrados, de una cantidad de elementos donde tú puedes empezar a programar y a entender, obviamente bajo miradas muy claras, es decir, tú no puedes pensar que utilizar la inteligencia artificial no es como, es diferente de tu proceso de investigación donde uno primero tiene unas hipótesis y necesita saber exactamente incluso en qué le puede ayudar la inteligencia artificial. Cuando ya tienes claro eso, pues te vas a entender qué datos tienes para poder procesarlo y hacer unos prompts que te permitan pues formular tus hipótesis para que la máquina te pueda ayudar a desarrollarlos. Y ya una vez analizados, pues a poder identificar ya como experto o como el investigador que maneja la máquina o la herramienta, que esos resultados de verdad sean adecuados y que no sean resultados que han tenido, digamos, procesos de deriva intelectual, por llamarlo de alguna manera, porque es muy probable hacer un prompt, es fácil, pero verificar que lo que estás formulando en esas interacciones sea lo adecuado, o sea el resultado que se debe esperar. Y por último, también crucial, que es lo que he entendido, es que uno no puede estar solo con la inteligencia artificial, que sigue siendo un proceso interdisciplinario, que sigue siendo un proceso de co-creación, pero que tiene que ser como en grupos, que tiene que ser con otros investigadores, por lo menos con otro que te ayuden a entender la referencia y la dinámica de lo que está sucediendo. Nada, a mí me gusta, solo para darte un ejemplo, me he estudiado los microdatos del Censo Nacional Agropecuario del 2014, que me parecen una joya de nuestro país. Los microdatos del Censo Nacional 2018, el de población y vivienda, que me los he estudiado, me ha parecido magnífico ayudarle a muchos de los investigadores a ser la
conocedora, la experta en los datos, en los microdatos, en qué preguntarle a los datos, pero obviamente las miradas de los demás expertos sobre cuáles son las hipótesis y el trabajo, creo que es lo más valioso, es lo más valioso de este trabajo con inteligencia artificial. Aida, y en tu experiencia, ¿puede esto fortalecer la defensa de los territorios, de la biodiversidad, de las culturas locales? Porque estábamos hablando precisamente de esa interpretación de datos, de ese análisis de datos, pero una cosa es el análisis de datos y otra cosa es cómo yo utilizo esto para como mecanismo de defensa de mi territorio, de defensa de la biodiversidad o para la toma de decisiones. Y ya estamos hablando de ordenamiento territorial, estamos hablando precisamente de lo que yo quiero para mi territorio y que no quiero para mi territorio, consultas previas, para fortalecer esa defensa dentro del territorio, de procesos obviamente que le llamamos desarrollo, pero que violentan muchas veces esos sitios sagrados de nuestra cultura, de nuestra gente indígena, cómo precisamente esa inteligencia artificial le da este poder a las personas que generan esos datos para la toma de decisión y para fortalecer esa defensa en sí o para que efectivamente vayamos un poco más allá en la investigación. Bueno, yo creo que hay un potencial enorme de hacer el bien con ello y de hacer daños también. Por supuesto, ya he encontrado personas dispuestas a enmascarar datos para llevar a una consulta previa información a las comunidades que no es verdadera del todo. Pero como todo, digamos que la inteligencia artificial es una herramienta y está en manos, digamos, de quien la usa, poderla atender adecuadamente o poderla usar de forma dañina. Eso es lo primero. Pero yendo a la pregunta, yo sí creo que hay un potencial enorme de trabajo con ellos. Bueno, lo primero me devuelvo un poco a ser antropóloga y es que obviamente cuando estamos hablando de comunidades negras, afrodescendientes, raizales o indígenas, pueblos indígenas o incluso comunidades, digamos, culturalmente diferenciadas, no necesariamente estamos hablando de que ellas sean las que usan la inteligencia artificial, estamos hablando de otros marcos de conocimiento, otros sistemas de conocimiento, donde obviamente los que hablan español, en nuestro caso, son los que mejor se relacionan con nosotros, los que venimos de las empresas o del Estado o de donde sea que estemos llegando hablar con ellos, pero no necesariamente son ellos los que reflejan de mejor forma la distintividad cultural. Es la que hay que proteger, la que hay que cuidar y la que puede afectar de mayor forma a estas comunidades. Pero sí creo obviamente que hablando desde los investigadores y desde este marco de conocimiento que busca visibilizar cosas muy importantes, por ejemplo, ser visible lo invisible en el territorio. Eso me parece absolutamente claro y crítico. Te voy a dar un ejemplo. En el Urabá se habla mucho, en el Urabá en todo general, de proyectos alrededor, por ejemplo, del Golfo de Urabá, de que en realidad ahí no hay comunidades negras y que pues que llegaron casi que por interés de los proyectos, a ver cómo se juntaban, a ver cómo ganaban dinero, pues más o menos al lado de la empresa. Si tú te vas, bueno, y hay críticas muy grandes a los microdatos, por ejemplo, del Censo Nacional 2000 agropecuario del 2014, y es que ya está viejo, ya tiene 12 años y después de 12 años los territorios cambian. Lo he usado, por ejemplo, para mirar qué respondieron las comunidades en ese entorno en el 2013, que en realidad fue recogida la información, si se autorreconocían como comunidades negras o no se autorreconocían, por ejemplo. Entonces, un lenguaje como es que las comunidades afrodescendientes llegaron acá por interés, encuentras que hay datos de hace 12 años que demuestran que ellas estaban autorreconociendo desde ese mismo instante como afrodescendientes. Temas, por ejemplo, como la pesca, para hablar solo con ejemplos de ese mismo censo, muestran, y lo he observado, que hay comunidades que aunque vivan a orillas del mar, en realidad son pescadoras de agua dulce, mientras que otras que viven en el pueblo son pescadores de alta mar. Entonces, te puede preguntar una compañía, pero ¿cómo así que este afrodescendiente que vive en un barrio en Turbo
me va a decir que yo le estoy afectando la pesca costa afuera, pues, mar adentro, ¿no? Realmente todo tiene que pasar no solamente pues por el análisis de los datos, pero en este caso de estos datos abiertos que tenemos, pero si tú te vas a una huella del 2013 que fue recogido el dato, la misma persona, ese mismo grupo de gente estaba diciendo eso, que eran pescadores de mar abierto y no se los acabó de ocurrir. Entonces digamos que dentro de todo este tema de los conflictos socioambientales y de cómo se puede expresar y sacar información que está imbuida, que está oculta, puede ser un elemento crucial para poder ayudar en esa defensa y en ese manejo de conflictos socioambientales. Diarios de campo de investigadores que llevan 20 años haciendo diarios de campo, que es una de las técnicas de la antropología más importante, poder procesar esa información de los datos de campo y empezar a buscar correlaciones para ayudar en procesos de comprensión, incluso de transformación y cambio cultural. Me parece que son muy, muy importantes. Traducir lenguajes, y creo que, por ejemplo, ahí la inteligencia artificial puede ser muy importante, porque una de las cosas que más ha avanzado, por ejemplo, es en las ilustraciones. Yo le he pedido a la inteligencia artificial, por ejemplo, después de que leo textos de, no sé, de Rachel Dolmatov, que fue un antropólogo del siglo pasado que visitó Colombia e hizo unas etnografías impresionantes y nos permiten entender muchas cosas, que me ayude a ilustrar unas etapas, digamos, como de ocupación y culturales que los indígenas que describía este autor. Pues tú con un prompt adecuado, él te ayuda a ilustrar una cantidad de cosas que cuando tú le hablas de lo que hizo Rachel Dolmatov, a esas mismas comunidades no te entienden, pero cuando se las muestras en una ilustración, cuando intentas, porque pues no se nos olvide que es el ojo y la vista nuestro, digamos, principal con el que conocemos e interactuamos con el mundo, cuando tú puedes ver muchas de las cosas que no son claras de ver a través de la palabra, sino que pueden ser ilustradas, creo que estás ayudando a comprender y a desentrabar o a aumentar la información o el conocimiento o la comprensión de los conflictos que pueden llevar, ojalá, a su resolución o por lo menos a su identificación y a que esas voces ocultas o esos datos ocultos, esa información oculta, se vuelva información viable y constructiva para los procesos que se están generando. ¿Cómo se maneja el tema de ese temor a la inteligencia artificial? Y es que, por ejemplo, hemos visto videos donde no le pongas datos que sean y que sean utilizados en contra, cómo nos va a dejar pérdidas de los empleos, con lo que tú dijiste. O sea, esto no es solamente para que la IA haga absolutamente todo. ¿Cómo coartamos un poco eso que tú mencionas, esa manipulación de esos datos para la desinformación? O cómo también efectivamente nos curamos de esa dependencia tecnológica, Ujú, porque estamos muy tentados a botar de los datos, a que nos haga el análisis y ya listo, se acabó. ujú, No nos ponemos en el papel que tú has hecho con otras personas, el análisis como tal de eso. Desde tu ujú, mirada, ¿cómo lo podemos manejar desde solamente la herramienta, sin perder ese enfoque ético y humano de sentarme con otra persona, analizar lo que me dice la IA? Porque hay que aclarar, la IA es una herramienta, pero no es 100% confiable, ni fiable en muchos casos, sino que también tiene que tener la mirada muy analítica y muy pragmática del ojo ujú. clínico del conocimiento ya humano, porque ellos también recogen información y desinformación que también hay en las redes sociales, en muchas de las otras, en Internet en general. ¿Cómo Ujú. hacemos para que efectivamente esa herramienta sea confiable para esto que se maneja y cómo precisamente no se pierde ese enfoque analítico desde el profesionalismo? Yo creo que todas esas amenazas que se enuncian son absolutamente verídicas y ciertas. No, no quisiera minimizarlo ni mucho menos. Para mí el peligro más grave de la inteligencia artificial en este momento es la desinformación. O la falsa información también, porque tú puedes manipular muchos de los datos y puedes hacer una cantidad de eh, maniobras que te lleven a poder conocimiento
que lleve a la toma de decisiones. Yo creo que es absolutamente claro. Basta no más con interactuar con cualquiera, con ChatGPT, Gemini, DeepSeek, cualquiera de ellos, y ver cómo interactúa contigo, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa mucho que le hago preguntas profundas, uso datos con él, y lo primero que hace la inteligencia artificial es decir, oye, qué pregunta tan inteligente, definitivamente tienes la mirada larga, profunda, del no sé qué, y empieza una cantidad de manipulación. Yo al principio decía, oh, wow, me está entendiendo, ¿no? Entonces, pues yo estaba muy feliz, obviamente cuando tú comprendes que es simplemente el sesgo de la programación, pues empiezas a tener que poner controles sobre eso. Pues nada, yo ya llegué a un punto que cuando le pregunto a la inteligencia artificial que me recomiende alguna receta, porque tengo 3 ingredientes, pues ya me contesta de forma técnica y científica, porque ya la tengo programada de manera, entonces me dice, pasa a la fase térmica de la receta, pasa a la no sé qué, y bueno, ya se me vuelve insoportable, pero yo creo que el riesgo de la desinformación y de la manipulación de información es total. Entonces, creo que tiene que haber una ética. Hay muchas personas trabajando ya sobre estos temas. Hay unos principios, por ejemplo, Virginia Tech, del Tecnológico de Virginia, que nos ayudan a entender y a darle un sentido ético, digamos, al uso que estamos dando a la inteligencia artificial. Ya hay algunos de los experimentos. En Noruega hay experimentos de investigadores que están trabajando en esto, desde la filosofía, desde otras investigaciones, se está trabajando todos estos temas. Y creo que una de las grandes conclusiones es que esto no, como todo, no puede ser una lucha individual mía, que pongo a la inteligencia artificial los límites, que controlo, que reviso los datos, sino que tiene que ser colectiva, y esa acción colectiva pues es la que muchas veces falla, pero digamos que el problema no es la inteligencia artificial, sino la respuesta social que damos a la tecnología. Y ahí vamos a tener que seguir trabajando muy fuertemente en eso y siempre estar dudando de los datos. El otro aspecto central de la recomendación es que siempre debe ser el humano como centro de la tecnología, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede estar sola, no puede producir, o sí puede producir conocimiento solita, pero nosotros no debemos usarla sin nuestra supervisión humana. Y de hecho yo diría que interdisciplinariamente en la construcción de los análisis y de los trabajos que estamos realizando, y las investigaciones que estamos realizando. Y por último, obviamente con respecto a información sensible y a información de comunidades, obviamente un riesgo que hay que mirar y que hay que analizar, sobre todo cuando las comunidades quieren que su palabra, por ejemplo, trascienda y se convierta, no sé, en conocimiento editable para cartillas de sus escuelas, no sé, para información, para otra cantidad de elementos que pudieran estar siendo, digamos, transformados, que la cultura pueda estar siendo transformada en elementos de diálogo, incluso intergeneracional dentro de las mismas culturas, intracultura, digamos, dentro de la misma gente. Creo que obviamente aprender a cómo se puede trabajar inteligencia artificial por fuera de la nube y más en los ordenadores de cada uno, resguardando información, también es parte crucial de eso. En la escuelita de AIDA he tratado con mis co-creadores de trabajar mucho en eso, o sea, el humano y el investigador es el centro. Hay que revisar los posibles sesgos que existen, hay que confirmar la información. La mirada del experto no se vuelve invisible ante la inteligencia artificial, al revés, es la que dirige. Y no, el investigador no es un instrumento para que la inteligencia artificial funcione, sino al revés, es la inteligencia artificial la que funciona a través del investigador. Y por supuesto un conocimiento tradicional y propio de estas comunidades que tendrá que ser revisado en el marco pues de la ética, de incluso de la decisión de usar inteligencia artificial para conocimiento profundo de las culturas. Por otro lado, por ejemplo, en la escuelita de AIDA siempre trabajamos, yo trabajo con mis
alumnos o los co-creadores de esto en sus computadores, con sus datos. Nos conectamos como estamos tú y yo a través de ellos, de tal manera que siempre se proteja la información que ellos están manejando y que están ayudando pues a construir para los proyectos en los que están con sus dinámicas propias en sus propios ordenadores, en sus propios computadores. Entonces creo que ahí hay todo un camino por recorrer y que tenemos que recorrer de forma ética y responsable, pero sin dejar de lado que es una herramienta muy poderosa para muchos de los trabajos que tenemos que realizar y para poder potenciar esa voz de los que no tienen voz en todos los procesos que se están generando, incluso de intercambio de los proyectos, de temas jurídicos, de temas administrativos y una cantidad de elementos que son cruciales. Aida, y bueno, tú has mencionado que has trabajado con otros co-creadores. Si hoy un joven investigador o una persona que trabaja con comunidades quiere empezar a usar la inteligencia artificial en temas socioambientales, ¿por dónde debería comenzar? Bueno, yo creo que lo primero es comenzar como cualquier investigador normalito por hacer su diseño de investigación y definir sus hipótesis de trabajo y definir qué es lo que quiere demostrar claramente a través de toda una estrategia. E identificado eso, ya podría estar llegando a la inteligencia artificial en el sentido de que su mismo diseño de investigación debe discutir qué va de su investigación a traer a la inteligencia artificial. Entonces, lo primero es que la inteligencia artificial no desarrolla tu investigación. De hecho, te puede generar unas derivas intelectuales absurdas si tú llegas sin un marco conceptual y sin una investigación. Entonces, una vez claro eso, incluso puedes saber si quieres tener una inteligencia artificial de pago o la que está gratuita, porque dependiendo de para qué la quieras y qué hace parte de tu investigación y qué es crítico que tú lo tengas, decides incluso cuál de esas inteligencias artificiales te funciona. Por ejemplo, para mí que trabajo y me gusta tanto llevar todo datos espaciales, inteligencias artificiales como Gemini, por ejemplo, no me funciona muy bien, mientras que ChatGPT sí funciona mucho mejor para ese tema espacial. Sin embargo, en una profunda, a mí me gusta mucho utilizar una herramienta que yo he llamado como una sonda geográfica, y es que, por ejemplo, en estos microdatos de los censos, por ejemplo, para encontrar dónde están comunidades negras que están metidas dentro de unidades de análisis como barrios o veredas, por las divisiones político-administrativas del país, como para poder develar esos datos y dónde es que está esa gente urbana relacionándose con lo rural, que no me lo dice el censo. Hago como unos sondeos de unas sondas donde envío como territorialmente información. Ven, búscame dónde queda al frente, cuáles son las divípolas que quedan al frente de estos datos urbanos que tengo acá. Y empiezo a buscar y armar como unas sondas de dónde está la gente, pero porque tengo una pregunta de investigación clara, ¿cierto? Porque empiezo a encontrar dónde es que está la retaguardia rural de esa gente urbana, ¿no? Y dónde es que está esa profunda relación entre lo rural y lo que se expresa, pues que está en unos datos de un censo. Entonces, digamos que lo primero que quisiera decirles es que la investigación no comienza en la inteligencia artificial, sino que es una herramienta de su investigación. Entonces, que lo primero que hay que hacer es definir muy bien su investigación, definir qué es lo que quiere llegar ahí. Y ahí es donde llegan a la inteligencia artificial. Y obviamente explorar es muy importante con unas instrucciones adecuadas a su trabajo, pero siempre tratando de entender los sesgos y controlando y reduciendo esa posibilidad de deriva intelectual a la que te lleva la inteligencia artificial. Creo que sería mi mejor recomendación para una persona joven que se quiera meter a esta investigación con inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias, Aida, por estar en este episodio. Hoy aprendimos algo muy poderoso. La tecnología no tiene que estar separada del humano. Así como tú lo dices, hay que utilizar la herramienta con ética, con una investigación, con una mirada crítica y cuando el conocimiento territorial y la experiencia de quienes han trabajado durante décadas con comunidades y la potencia de nuevas herramientas como la inteligencia artificial se encuentran, pueden surgir nuevas formas para entender y proteger nuestros territorios. Iniciativas como la Escuelita AIDA
nos recuerdan algo fundamental: la tecnología no debería reemplazar el conocimiento humano, sino amplificarlo, porque al final la inteligencia artificial más poderosa sigue siendo la que es para cuidar la vida, la biodiversidad, las culturas, y no manipulación de datos ni manejar Mm. desinformación. Gracias, Aida Giraldo, por acompañarnos hoy en Pachamama Power. Recuerden, a quienes escuchan, la sostenibilidad también se construye con conocimiento, curiosidad y nuevas herramientas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, Aida, por estar aquí. Sonia, muchas gracias y muchos éxitos con este podcast que me parece maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por Mm. aceptar esta invitación. Nuevamente, bienvenida. Como le digo a todos mis invitados, este Gracias. podcast es más de ustedes que mío. Y a todas las personas que nos escuchan, si quieren estar en Pachamama Power, por favor, búsquenos en nuestras redes sociales de Instagram, TikTok, Facebook, para que agendemos y podamos aquí conversar deliciosamente como hicimos con Aida. Feliz Mm. mañana, feliz tarde, feliz noche a todas las personas que nos escucharon. Gracias.